Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos. En esta ocasión leeremos en el capítulo 4, bajo el título La oposición a la verdad se manifiesta. Y en la clase pasada, han de disculparnos, estuvimos en vivo, pero lo pusimos del YouTube, lo pasamos al Facebook y sé que no se reciben las vistas que regularmente asisten a este estudio. Sin embargo, pueden observar ahí los estudios correspondientes al día, debido a que no estaba en casa. Hoy vamos a estudiar, o a leer mejor dicho, el libro de Hechos en el capítulo 4, recordando qué es el contenido de la Biblia. Y bajo el título La oposición a la verdad se manifiesta. Y es que siempre habrá oposición al mensaje de salvación. Siempre habrá quien se oponga, a fin de que éste no haya cabida en la persona, en su persona o en mi persona. Siempre habrá quien estorbe o quien quiera estorbarnos, e inclusive aún nuestros propios sentimientos personales tratarán de estorbarnos para que no heredemos la vida eterna. Sin embargo, ante esto, el apóstol Pedro nos amonesta diciendo que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No obstante, nos invita antes a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que Él es quien nos exaltará cuando sea tiempo. Y entre tanto, nos pide que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el diablo es astuto y puede, por así decirlo, como nos dicen otras porciones de la Escritura, enviar dardos de fuego, es decir, pensamientos a nuestra propia mente para estorbarnos a alcanzar la salvación que Dios provee para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que también nos exhorta diciendo: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Así que pese a la oposición que venga para decirnos que esta Escritura, que la Santa Biblia, no es la palabra de Dios, o que lo que contiene ha sido tergiversado, o tantas excusas que pone ahora muchos disque sabios, que conocedores de la Escritura o de los idiomas, qué sé yo, procurarán estorbarle para que usted no alcance la salvación tan simple que en Jesucristo Dios otorga a todo ser humano. Y vamos a mirar en parte este hecho desde el principio de que fue divulgado este evangelio de salvación a la humanidad. En Hechos 4:1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Sí? Ahora, veamos nosotros quiénes son los que se oponen. Mayormente aquellos a los cuales Dios les confió la palabra para que la enseñaran al pueblo. Pero, por así decirlo, en pocas palabras, quisieron ser únicos y no se interesaron en que Dios, o en darle al pueblo a conocer que Dios se interesaba en ellos o en todos. ¿Sí? Entonces, recordemos, a ellos principalmente vino nuestro Señor Jesucristo, y Pedro les hace mención al respecto, diciéndoles en Hechos 4:8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo
y ancianos de Israel, recordándoles. ¿Y qué es lo que les recordaba? Lo que ya hemos mirado anteriormente en Hechos capítulo 3, 26, que les dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Sí? A los líderes primordialmente fue a los que enfrentó nuestro Señor Jesucristo también durante su ministerio, con el propósito de que reconocieran su maldad, su egoísmo quizás con respecto a las Escrituras, o la maldad que estuvieran cometiendo, a fin de que lograran heredar la vida eterna. Porque Dios no hace acepción de personas y no quiere que ninguno perezca, nos lo testifica la Escritura. De ahí que Juan escribe lo siguiente: a lo suyo vino, que eran ellos, el pueblo de Israel, a quien Dios había querido constituir como sacerdocio o sacerdotes en todas las naciones. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí es donde se nos pone a nosotros, o se nos abre a nosotros los gentiles, la oportunidad de salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí que nosotros podemos darnos cuenta que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Todos somos creación de Dios, y Dios no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos lleguemos a ser hijos, creyendo en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros en sacrificio. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes eran los que estaban resentidos? Vuelvo a repetir: a los sacerdotes, a quienes Dios les había confiado la palabra. Y es que se nos dice en Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Ya hemos mirado también anteriormente que en el libro de Proverbios 1:7 se nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que nosotros podemos darnos cuenta que el temor de Dios había de estar principalmente en el sacerdocio, y este temor enseñárselo al pueblo. ¿Sí? Ahora, en Deuteronomios 4:5 se nos recuerda: mirad, os he enseñado estatutos y decretos, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos. El temor a Dios, el guardar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica, eso es tener sabiduría. ¿Sí? Porque a través de ese conocimiento podemos escapar de los juicios venideros. ¿Sí? En Hechos 4:2 podemos darnos cuenta, pues, que es el sacerdocio quien se encontraba resentido porque se le enseñaba al pueblo la verdad. Y ciertamente al presente siempre se están oponiendo a que se enseñe respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció por nuestros pecados para obrar nuestra redención. Y dice Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ahora, ¿era cosa nueva lo que estaban predicando los apóstoles? Era lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer resaltar durante su ministerio, a enseñarnos que hay una resurrección y que se encontraba escrita en los profetas, de los cuales también nuestro Señor Jesucristo dice que les prestemos atención a los salmos, a los profetas y a la ley de Moisés, o a los escritos de Moisés. En Hechos, en Isaías 26:19 nos dice respecto a la resurrección: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de las hortalizas o de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Así que no era cosa nueva lo que se le estaba enseñando al pueblo por medio de los apóstoles, sino
lo que estaba escrito y lo que el sacerdocio debió de haber estado enseñando desde el principio, pero no amonestaban al pueblo al respecto. Sin embargo, vino nuestro Señor Jesucristo para hacerlo recordatorio, para hacérnoslo saber también a nosotros, ¿sí? Y aunque haya quien se oponga, ¿sí? Siempre la verdad debe de salir a luz. Estaban resentidos de que enseñaran al pueblo la resurrección de los muertos, y en Ezequiel 37:12 también se nos testifica de que habrá resurrección, y que tenemos 2 testigos y muchos otros más en el Antiguo Testamento que hablan de la resurrección, ¿sí? Ezequiel 37:12 nos dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Ahora, también la Escritura nos enseña y nos hace saber que pudiera ser que aunque vivamos, estamos muertos, ¿sí? Pero es que es el Espíritu de Dios el que da vida. Es la palabra de Dios la que nos vivifica. Nos lo testifica la Escritura. Y Jesús lo dice de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así que Dios nos ha dado de su espíritu a fin de vivificarnos, y por medio de la palabra es que lograremos obtenerlo. ¿Cómo? Sometiéndonos a la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, conociéndolos. ¿Cómo va a conocerlos? Inquiriéndolos. Dentro de la Escritura los encontramos, o prestar atención a aquellos que nos los enseñan, ¿sí? Sin embargo, siempre será manifiesta la oposición, y Jesucristo nos lo advirtió diciendo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que se nos da una responsabilidad, hay que permanecer hasta el fin, ¿sí? Hechos 4:3, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Así que nos podemos dar cuenta, pues, que lo que estaba aconteciendo era encabezado por el grupo de sacerdotes, conocedores de la palabra de Dios, a quienes Dios les había confiado la palabra y el deber de enseñarla al pueblo. Y puedo decirles, de donde también el pueblo tenía la esperanza que les instruirían en verdad y los conducirían a tener una relación íntima con su Hacedor. Pero no se estaba llevando a cabo tal cumplimiento. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto ya estaba dicho en las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo había de padecer, porque para Dios
no hay nada oculto. Él sabía que el pueblo había de fracasar en la enseñanza de estos preceptos. Dios sabía que era necesario un sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo y un sacrificio perfecto. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo y se ofreció a sí mismo por nosotros. Y Dios lo levantó de los muertos para que Él también nos levante a nosotros, que creemos en Él, todo a su debido tiempo. ¿Sí? Ciertamente fue desechado, como también nos lo recuerda Isaías capítulo 53, pero todo fue un propósito de Dios. Sin embargo, nos hace saber, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que hay que tener esto en mente. Solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación para la humanidad. Es el único que puede llevarnos a Dios. Es el único que puede reconciliarnos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, nos lo dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Hechos 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Sí? Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, usted, conocedor de nuestro Señor Jesucristo, ¿habrá algo que le impida hablar de las obras que Dios ha hecho a su favor? Sin embargo, siempre habrá quien se oponga en su vida. Y note, Pedro nos hace saber lo siguiente: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí usted puede darse cuenta a quién ha de obedecer: a lo que está escrito en este libro o a lo que las tradiciones nos enseñan sin ningún fundamento o sin ningún conocimiento de que éstas sean palabras de Dios. ¿O usted cree que la palabra de Dios va a ser cambiada por nuestros argumentos? Nuestro Dios dice: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de los hombres, oídme. Así que, ¿qué es lo que debemos de escuchar? Estas palabras. Recuerde que también nuestro Señor Jesucristo nos hace saber que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, aunque el cielo y la tierra pasen. Por eso, Pedro se enfoca en decirnos: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, y que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y se regocijaron de que habían estado con Jesús, o le reconocían, que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. En Mateo 10:16 nos dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Así que vemos que esta expresión de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio se estaba llevando a cabo ya en el principio del ministerio de los apóstoles, o podemos decir en el principio del ministerio de la iglesia. ¿Sí? Y no solo eso, nuestro Señor Jesucristo también les dice: y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, debemos darnos cuenta pues que Dios no quiere dejarse sin testimonio a ninguno de los hombres, o en ninguno de los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres escuchen el mensaje de salvación. No todos lo van a aceptar, no todos lo van a adoptar, pero usted puede adoptarlo. Recuerde, la salvación es personal y la vivirá, la recibirá o será participante aquel que la recibe. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Así que esta escritura ha tenido y tiene su cumplimiento aún, porque el Evangelio sigue siendo perseguido. Los evangelistas y ministros siguen siendo vituperados al presente. Los creyentes también siguen siendo menospreciados y torturados en algunos países, porque más y más se irá presionando para que no se hable de la salvación que Cristo nos ofrece. La Escritura nos dice claramente que habrá tribulación, pero nos dice que aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y espero que la salvación llegue a nuestros corazones y podamos nosotros comunicar esta salvación que Cristo ofrece a todos los hombres. Dios les bendiga ricamente. Espero que este mensaje llegue a sus corazones y podamos glorificar a Dios en nuestra vida. Hasta la próxima.